Sean a este bloque número 1 de la maestría en Psicología Clínica del módulo 15, en donde vamos a platicar de los trastornos del neurodesarrollo y trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Bien, son trastornos relacionados con estos como la discapacidad intelectual, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de aprendizaje, el trastorno de apego reactivo y el trastorno de estrés postraumático. Como bien les mencionaba, pues dentro del DSM-5 nos encontramos con los trastornos del neurodesarrollo y algunos de estos mencionaremos en este bloque, como la discapacidad intelectual, los trastornos de aprendizaje y el TDA. Platicándoles un poquito nada más de historia en cuanto a la discapacidad intelectual, vamos desde el siglo XVI, en donde se consideraba deficiencia mental y después, en el siglo XVII, se distingue la discapacidad intelectual entre otras y se le denomina o empieza a darle el diminutivo o cualitativo, ¿no? Un calificativo de idiota, imbécil, débil mental. Y ya más adelante, en el siglo XIX, pues se lleva a cabo lo que es la diferencia de la demencia, o es una diferencia de demencia, una discapacidad de la psicosis, una confusión mental en el lenguaje y en el habla, ¿no? Los dos conceptos que les he mencionado acerca de lo que nos menciona la OMS y el APA, esto siempre lo tenemos que tener muy claro, porque la OMS va a ser referente al CIE y el APA al DCM, y ambos considerarlos por si en algún momento en alguno hay que completar o corroborar estos diagnósticos o estos criterios que contempla cada uno. Entonces, eh, aquí aumento la definición de esta asociación, la cual, pues bueno, es la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AAIDD, ¿no? Que anteriormente era la denominada Asociación sobre Retraso Mental. Y pues bueno, esta asociación hace esta referencia, ¿no? Que es una cifra significativa por debajo del promedio de la función intelectual con limitaciones concomitantes y en dos o más habilidades adaptativas, como puede ser la comunicación, el cuidado personal, el hogar, las habilidades sociales, la autogobernancia, la salud y la seguridad, y habilidades funcionales académicas, trabajo, actividades de ocio y la utilización de la comunicación. Las áreas afectadas que se ven aquí en la discapacidad intelectual, pues prácticamente vemos que es la mayoría, desde la comunicación, el cuidado personal, las actividades en casa, las habilidades sociales, la utilidad de la comunidad, el autocontrol, la salud y la seguridad, las habilidades académicas y el ocio. Retomamos que la discapacidad intelectual se ha concebido hoy como esta condición del neurodesarrollo, que podemos identificarlo en las pruebas psicológicas en un puntaje del CI menor a 70. Y el origen puede ser diverso, como los factores ambientales, las alteraciones cromosómicas y las mutaciones genéticas. Hablando de algunos factores de riesgo de origen, pueden ser biológicos ambientales, por ejemplo, el exposición a radiaciones, la desnutrición materna, la amenaza de aborto. En causas perinatales tenemos la premadurez, el bajo peso al nacer, mal uso y aplicación de instrumentos como el forceps, el parto prolongado o difícil, la presentación pelviniana con retención de cabeza o la asfixia por circulares al cuello, que es la anoxia. Y las causas postnatales, una vez que nazca el pequeñito, pues bueno, podemos tener traumatismos craneales, infecciones como la meningitis, las intoxicaciones como el plomo, el arsénico, epilepsia, entre otros. Y bueno, las actuales clasificaciones no solo toman en cuenta el coeficiente intelectual, también se atiende a otros factores, además, que reflejan la humanización y comprensión de que se ha desarrollado hacia este tema, ¿no? En el DSM-5 ya se hace más énfasis en los dominios, tanto conceptual como el social y el práctico, para determinar la gravedad y la necesidad de apoyo. Dentro de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, me gustaría mencionar los dos, ¿no? Con hiperactividad y sin hiperactividad, en donde el trastorno por déficit de atención es menos común porque se caracteriza por la pasividad, la lentitud, la somnolencia, la falta de vitalidad y energía, y tienen problemas para regular el estado de alerta y focalizar la atención. Viven abstraídos, en el índice de la inatención es alto.
Y bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, este se va a caracterizar por la presencia de déficit atencional en comorbilidad con síntomas de hiperactividad e impulsividad. Y este cuadro, es el más común. Dentro del perfil de un niño con TDA y TDAH, pues bueno, ahí está este cuadro que se les presenta de una manera más clara y breve del perfil de un niño con TDA y TDAH en la conducta general organizada por áreas, ¿no? Tanto el control motor, en el TDA, pues hay pasividad, lentitud, torpeza, disgrafia. En el control mental hay una respuesta lenta, una desorganización, una ineficiencia. Y el control emocional, pues hay desinterés, hay conductas inmaduras e infantiles, y en TDAH, pues bueno, hay un control. En el control motor hay una inquietud, hay hiperactividad, hay torpeza también y hay disgrafia. En el control mental responde rápido, sin pensar, inatención, ineficiencia. Y en el control emocional, pues bueno, está muy claro la impulsividad social, la impaciencia, la desinhibición y el egocentrismo. ¿Cuál es el trastorno, más bien, cuál es el tratamiento o el diagnóstico que se le puede dar al trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Pues tiene que ver desde la parte psicopedagógica, en donde va a evaluar mediante técnicas neurocognitivas el déficit cognitivo y la evaluación psicopedagógica escolar. El psicólogo, entonces, con conocimientos neuropsicológicos, evalúa aspectos conductuales y familiares. Y en la parte médica, neurológica, psiquiátrica y neuropediatra, la evaluación del desajuste socioconductual y diagnósticos clínicos. El TDA, entonces, acuérdense que hablamos de que lo podemos manejar desde el DCM y el CIE-10. Entonces, el CIE-10 contempla dentro de los trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y la adolescencia, los llamados trastornos hipercinéticos, junto con los trastornos disociales y los trastornos disociales y de las emociones mixtos. Entonces podemos decir que más bien los trastornos hipercinéticos son en el CIE-10 lo que en TDA es en el DDCM5. Aquí, pues bueno. Vemos que el trastorno por déficit de atención, entonces, estos son algunos de sus criterios con el DSM-5. Acuérdense que el DSM-5 es del APA y el CIE es del OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y pues podemos recabar entonces sus criterios de diagnóstico. En el CIE-10, pues bueno, exigen que estén presentes los 3 grupos de síntomas, que tiene que aparecer la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad. Hay varios tests de diagnósticos en donde una de ellas es la escala Conners, ¿no? En donde, pues bueno, se le da incluso a los padres, a los docentes para que lo elaboren. Dentro del trastorno del aprendizaje se define como una dificultad en un área académica. Tanto puede ser en la lectura, en la expresión escrita, en las matemáticas, y es la capacidad del niño para tener el éxito en el área académica se le dificulta en demasía, ¿no? La definición, pues bueno, vamos a tener varias definiciones, particularmente podemos hablar que es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas. Y pues bueno, en ausencia de la discapacidad intelectual, sensorial o motora, hay un trastorno también emocional. También lo conocemos como el conjunto de problemas que interfieren significativamente en el rendimiento escolar, dificultando el adecuado progreso eh, del niño. También hay niños a los que aprender y asimilar conceptos les supone una mayor dificultad, pero con un mínimo esfuerzo o tiempos suplementarios llegan a superarlos sin problemas. Entonces, aquellos que tienen un trastorno de aprendizaje van a presentar problemas persistentes y graves para asimilar determinados conceptos académicos. Hay dificultades escolares, solamente mencionaré algunas, de origen primario, pues enfermedades crónicas o discapacidad física, una dificultad específica, pues en el área de la que les hago mención, pues está la motora, ¿no? Que está el desarrollo de la coordinación motora fina, gruesa, problemas de lateralidad, coordinación visomotora, deficiencia en la organización espacial y retraso psicomotor. Los trastornos de aprendizaje podemos encontrarlos en la parte de la lectura o de la escritura, pero
tenemos que tomarlo en cuenta como para nuestro diagnóstico y valorar si es de la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciando por la presencia de al menos uno de los siguientes datos por más de 6 meses. Y mencionaremos, por ejemplo, la lectura, que de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo, dificultad para comprender el significado, dificultad en la ortografía, dificultad en la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo, dificultades con el razonamiento matemático. Si se dan cuenta, en la de color azul les pongo lo que tenemos que considerar muy específicamente. Y bueno, las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad e interfieren con el rendimiento académico, laboral o actividades de la vida cotidiana. Los trastornos de aprendizaje, pues bueno, en un criterio C comienzan a la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades. Y no hay discapacidad intelectual, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, la adversidad psicosocial o directrices educativas inadecuadas. El tratamiento multidisciplinario el objetivo es lograr una mejora en el rendimiento cognitivo, académico, funcional y emocional, y el tratamiento farmacológico no está indicado. Más bien hay un apoyo psicopedagógico donde se requiere la readaptación del tratamiento tanto funcional, flexible, individual, y es desarrollar actitudes y estrategias de estudio basadas en fortalezas, debilidades individuales, ¿no? También el trastorno de apego reactivo, en donde este trastorno se puede presentar en la lactancia o en la primera infancia y se va a caracterizar por un patrón de conductas de apego alterado, inadecuado, en el que el niño raramente recurre a una figura de apego para su comodidad, apoyo o protección y crianza. Dentro de estas características, pues bueno, la ausencia de apego o un apego muy poco desarrollado entre el niño y los presuntos cuidadores adultos. También los niños con este trastorno muestran una expresión ausente o disminuida de emociones positivas durante la interacción rutinaria con sus cuidadores. Hay dos tipos que podemos hablar: la forma inhibida, donde la alteración dominante de la relación social reside en la incapacidad persistente para iniciar la mayor parte de las relaciones sociales y responder a ellas de modo adecuado a nivel de desarrollo del sujeto. Y la forma desinhibida, donde la alteración dominante de la relación social consiste en una sociabilidad indiscriminada o una ausencia de selectividad en la elección de las figuras de vinculación. Podemos hablar que como criterio el patrón de comportamiento en el niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las características siguientes. Es decir, cuando el niño se presenta con alguien extraño, ¿cómo es su comportamiento? La reducción o ausencia de resiliencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños, comportamiento verbal o físico inapropiado para su edad, recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, o también la disposición de irse con un adulto extraño. En criterio B, pues bueno, se dice que se tiene que presentar de 9 o más de los siguientes síntomas, desde los síntomas de intrusión, los estados de ánimo negativo, síntomas disociativos, síntomas de evitación y síntomas de alerta, que cada uno tiene sus principales características, da un total de 14 puntos. Entonces estamos hablando de 9 para 14, estamos frente a una situación de trastorno de apego. El tratamiento, pues, es evaluar al niño, tener la seguridad de evaluarlo, tener dentro de las intervenciones se puede encontrar el servicio de apoyo psicosocial para la familia, incluyendo ayuda doméstica, económica, alojamiento y apoyo con un trabajador social, las intervenciones psicoterapéuticas como el tratamiento para padres con enfermedad mental, terapia familiar o terapia individual, educación. Y también, pues bueno, la intervención más importante para los niños pequeños diagnosticados con este trastorno reactivo del apego y que carecen de apego con un cuidador de referencia es que el médico abogue por proporcionarle una figura de apego emocionalmente disponible. Y aunque el diagnóstico del trastorno reactivo del apego se basa en los síntomas mostrados por el menor, es importante para la selección del tratamiento evaluar las actitudes y las percepciones del cuidador.
El trastorno de estrés postraumático, pues bueno, este no fue formalmente reconocido como un trastorno mental hasta el año 1980, y aunque ya había sido descrito un siglo antes, así en el siglo XIX, diversos psiquiatras y neurólogos reconocieron los síntomas característicos del actual trastorno de estrés postraumático bajo la denominación de neurosis histérica o de conversión. Entonces, los estudios que hay sobre este trastorno en niños han proliferado durante la última década, tanto por el desarrollo de técnicas que facilitan el diagnóstico, como por la progresiva exposición de niños ante situaciones traumáticas desafortunadamente, tales como la criminalidad, la violencia doméstica y social. Y este trastorno impacta a la totalidad del sujeto, a su funcionamiento emocional, fisiológico, psicológico y conductual. Y en los niños tiende a interferir en el desarrollo de todas las áreas de la personalidad, dada su especial adaptación y vulnerabilidad a los eventos externos. Entonces, el diagnóstico y la detección precoz son importantes para prevenir desórdenes mayores a mediano y a largo plazo. Y bueno, este se presenta a cualquier edad y la sintomatología puede aparecer meses o años después del trauma. El curso es altamente variable y puede ser fluctuante, crónico o autolimitado y depende de la severidad, tipo de estresor, de una cronicidad, de las características y también, bueno, en general, el estrés más severo tiene un curso más prolongado. Y este trastorno también presenta una amplia variedad de reacciones al trauma, la que incluye conductas regresivas, ansiedad, miedo, somatizaciones, depresión, problemas de conducta, aislamiento, déficit de atención, disociaciones y trastornos del sueño. En los niños más pequeños es frecuente la regresión, ¿no? Que haga conductas que ya habían sido superadas o la pérdida de habilidades recientemente adquiridas, tales como enuresis, encopresis, y también pueden pedir ayuda para realizar tareas que ya dominaban, tales como vestirse, lavarse los dientes, bañarse o presentar alguna regresión en sus habilidades lingüísticas, ¿no? Hay niños que incluso pierden el habla, ujú, y hay algunos que se ponen agresivos y otros se tornan pasivos. Bueno, en el DCM-5, más bien en el DCM-4, se recomienda la especificación de si el trastorno es agudo o crónico, duración menor a mayor 3 meses, si el inicio estuvo o no demorado, al menos 6 meses atrás o acontecimiento traumático. En la OMS, en su clasificación del CIE-10, incluye el trastorno de estrés postraumático dentro de la categoría de reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación y señala que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación. Esta puede ser breve o duradera, de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica que causarían por sí mismos malestar, generalizando casi todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Y también indica que ciertos rasgos compulsivos o asténicos de la personalidad o antecedentes de enfermedad neurótica pueden ser predisponentes y hacer que descienda el umbral más para la aparición del síndrome. Habíamos comentado ejemplos de estos síntomas, pues bueno, nada más para ir concluyendo, falta de emociones positivas, irritabilidad, negar que sucedió, evitar lugares, por lo regular los niños se manifiestan en dejar de comer, um, pueden tener terrores nocturnos, regresión de conductas, que es lo más común también. Y pues bueno, espero que este bloque de trastornos pueda ser útil para ti y continuar con la lectura. Es mucha información y si tienes alguna duda me puedes contactar por medio del foro de dudas académicas o por mensajería directa. Muchas gracias.